Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy estamos en esta clase número 3. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Ya vamos a meternos propiamente con lo que tiene que ver con las criptomonedas. En estas dos anteriores clases ya pudimos visualizar un poco y entender mejor cómo es el funcionamiento de la blockchain. Y ahorita vamos a ver una de las formas que es, digamos, dentro de un contexto cripto, mediante la cual se va a aplicar o digamos ha permitido construir todo un nuevo ecosistema con el objetivo de generar no solo un nuevo mercado en sí mismo, sino también la posibilidad de intercambiar activos digitales sin depender de intermediarios. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para empezar con la presentación. Como les digo, la idea de eso va a ser un texto corto. Y para ya el enfoque va a ser más que todo en la parte práctica, pero es muy importante que conozcan o tengan un contexto de en qué consisten las criptomonedas. Por un momentico. Bueno, algo muy importante. Para nosotros saber hacia dónde vamos, es muy importante entender de dónde venimos. Y acá, digamos, les muestro un poquito de la historia, digamos, la evolución que ha tenido el dinero a lo largo del tiempo. Y digamos, todo empieza por allá por los lados de la prehistoria, aproximadamente en el año 10.000 antes de Cristo, sí, entre el año 3.000 10.000 antes de Cristo aproximadamente, en donde se empieza a utilizar una metodología que se conoce como el trueque. Es decir, yo tenía un activo o un bien que digamos mediante el cual tú estabas interesado y de igual manera tú tenías un activo o un bien que me interesaba para suplir una determinada necesidad y lo único que hacía era obviamente poder intercambiarlo. ¿Qué incluía eso? Pues desde pieles, herramientas, alimentos, todo lo que se puedan imaginar. Pero ¿qué pasaba con esto? A veces los intercambios producidos por el tema del trueque eran desproporcionados, porque por ejemplo, digamos si yo necesitaba, no sé, un abrigo, pero si alguien necesitaba, por decir un ejemplo, una gran cantidad de alimentos, pues no había una proporción o no era equitativo todos esos intercambios. Entonces aparece todo lo que tiene que ver con la edad antigua y entre el lapso de el 3000 a más o menos antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo, ya es donde empezamos a visualizar estos primeros cambios, es decir, empiezan a aparecer todas estas primeras monedas, que incluso algunas se conservan hasta ahora en todo lo que tiene que ver con su valor, como es el oro, la plata, el cobre. En esa época, obviamente, era muy en forma de lingotes o anillos, y obviamente empieza todo lo que tiene que ver con la acuñación de monedas. Es decir, ya se empieza a estandarizar, se empieza a establecer un valor representativo mediante el cual las personas iban a empezar a adquirir productos y servicios. También nace algo muy importante que tiene un gran impacto a día de hoy y es lo que impulsa la economía a nivel mundial y es el tema del crédito. Todo lo que tiene que ver con préstamos y los sistemas de deuda basados pues propiamente en la moneda. Luego pasamos de lo que es la Edad Media en el año 500 después de Cristo hasta el 1500 aproximadamente, y ya se empieza a dar todo este tema de la expansión del comercio, ya se empieza a vincular lo que son los billetes, se empieza a estructurar el sistema financiero como lo conocemos actualmente, o estas instituciones cuyo objetivo es almacenar, prestar y transferir todo lo que tiene que ver con el dinero y también un activo que a veces mucho no se suele utilizar, más que todo se suele implementar en exportaciones, que es lo que se conoce como las letras de cambio. Es un instrumento, digamos, muy interesante y como les digo, principalmente se utiliza en todo lo que tiene que ver en un temas de exportaciones con el objetivo de agilizar los procesos. Entra la Edad Moderna, 1500 después de Cristo al 1900 aproximadamente, se establece el oro
como la base del sistema monetario internacional. Es decir, en las reservas de los bancos centrales, dependiendo la cantidad de oro que tuvieras, esa era la cantidad de dinero que podía circular en la economía. Luego se implementa todo lo que tiene que ver el tema del papel moneda, que es donde se le brinda la potestad en donde los bancos tienen la posibilidad de imprimir dinero, es decir, solo los bancos centrales. Y aunque ustedes no lo crean, en esta época se empiezan a dar los primeros indicios del nacimiento de las criptomonedas. Empiezan a aparecer todo este nuevo ecosistema y las primeras propuestas para digitalizar el dinero. Obviamente no se contaba como con la tecnología necesaria y no era el tiempo óptimo y propiamente por eso no prosperó. Ya nos encontramos lo que tiene que ver desde el 1900 aproximadamente al 2009 se ocurre algo muy interesante y es que se establece algo que es el pacto de Bretton Woods. El pacto de Bretton Woods lo que busca es estandarizar el dólar como la moneda de reserva mundial. Y por si fuera poco, el presidente Richard Nixon desvincula el oro, el patrón oro, con, digamos, lo que pueden emitir o gestionar los dineros. Mejor dicho, les brinda la posibilidad a los bancos que puedan imprimir dinero a voluntad. Y eso empieza a producir un conjunto de factores con el objetivo de no solo disminuir nuestra capacidad adquisitiva, sino también como una forma de control ante las masas. Y es el tema de la inflación, que es donde todos los años nuestro dinero va perdiendo capacidad adquisitiva. O lo que mucha gente dice, el estilo de vida se va volviendo cada vez más costoso. Y acá es donde realmente empezamos a presenciar, debido a que se presentan unas crisis en el año 2008 más o menos, se presenta la crisis inmobiliaria que tiene un impacto a nivel mundial y es donde empiezan a aparecer o nace el nacimiento de Bitcoin como una propuesta, un activo de igual a igual que permite intercambiar entre personas sin la necesidad de intermediarios. Y pues, ¿qué se espera de Bitcoin desde ese año hasta acá? Pues obviamente nace una figura que es el nombre de Satoshi Nakamoto, que es el creador o es el seudónimo, es el grupo de personas a las que le atribuyen la creación de Bitcoin. Se genera en el año 2011 esta primera transacción comercial. En el 2013 surgen las primeras altcoin, es decir, todo lo que no sea Bitcoin se conoce como una altcoin, que es Litecoin y Ethereum. 2017 se presenta ese primer crecimiento exponencial. Ya las grandes instituciones, empresas privadas empiezan a poner sus ojos como tal en Bitcoin, lo ven como un activo de valor, incluso algunos lo suelen llamar el oro digital. Y ya lo que se presenta dentro del año 2020 al 2021 aproximadamente es el aumento desde un punto de vista institucional, es decir, los grandes fondos de inversión, los bancos, los fondos privados como tal, empiezan a adoptar Bitcoin. 2024, ¿qué se espera? Aunque propiamente es un futuro incierto, lo que nos ha demostrado la tecnología blockchain es que hay un mar de infinitas posibilidades y de usabilidad mediante el cual nosotros no solo se puede implementar dentro de un sistema bancario, sino también en distintos sectores o en distintos nichos que son de primera necesidad. Entonces, conociendo un poquito de la historia, podemos ver que realmente la evolución o la incursión de todo este tema de las criptomonedas no ha venido de la noche a la mañana y pues obviamente se convierte en una gran posibilidad y en una gran forma día de hoy que le permite a miles de personas una forma diferente de acceder a un sistema bancario en donde está estructurado o está diseñado para ponerte infinidad de trabas con el objetivo de limitar su accesibilidad, pero gracias a la tecnología blockchain, personas con bajo poder adquisitivo tienen la posibilidad, como nunca antes visto en la historia, de poder acceder no solo a un sistema mediante el cual les permita capitalizarse, sino también les permita crecer, les permita desarrollar proyectos basados en una tecnología que no solo les brinda seguridad y descentralización,
para poder llegar a las masas. Entonces, ¿qué son las criptomonedas? Si analizamos el significado etimológico de la palabra que viene de cripto, es decir, algo que es como secreto, que yo trato de guardar o que nadie pueda, digamos, en el caso de que se pueda interceptar, no se pueda descifrar. Y la palabra como tal moneda, que es la representación del valor de un determinado bien o servicio, si juntamos criptomonedas, no es más que un medio digital que tiene una representación de valor y que está enfocada en que las personas puedan realizar transacciones. ¿Qué es lo mejor de las criptomonedas? Que obviamente son descentralizadas, aunque en el último tiempo se han ido centralizando un poco y que obviamente no tienen una figura detrás como un gobierno o una institución propiamente que la esté respaldando. Ahora bien, ¿cómo funcionan las criptomonedas? Como ya las vimos en las primeras clases, se basan bajo la tecnología blockchain. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Digamos, si el señor Jaime piensa enviarle una transacción a Samuel, eso se genera un registro. Es decir, el sistema blockchain es un sistema de consensos en donde están los participantes y se encuentran los validadores. Entonces, las personas como validadoras son las encargadas de verificar que, digamos, el señor Jaime tenga no solo los fondos necesarios para poder realizar esta transacción, sino también, digamos, que tenga las respectivas comisiones de red que eso implica. ¿Por qué es importante pagar esas comisiones? Porque es lo que hace sustentable el sistema, es lo que permite que estas personas, estos validadores, se vean incentivados a destinar parte de su capacidad o procesamiento computacional para lograr mantener la red o el sistema distribuido de transacción. Entonces, la blockchain nos brinda un registro público de esas transacciones que además de eso no solo se verifican, sino que se agregan a una cadena de bloque que es inmutable, es decir, que genera una copia de cada una de esas transacciones a millones de personas que hagan parte de la red o a millones de nodos que sean validadores de una red en específico. Y esto es lo que conocemos con el nombre de minería, destinar capacidad de procesamiento computacional para validar propiamente estas transacciones. Ahora, ¿cuáles son algunas de las características de las criptomonedas? La principal que fue, digamos, el enfoque y el objetivo mediante la cual se creó era que brindara descentralización. Es decir, eso quiere decir que no estuviera controlado por una autoridad principal. La segunda, el tema de lo que tiene que ver con la seguridad. De nada sirve una tecnología o un sistema revolucionario si no le brinda la tranquilidad y obviamente también aborda todo lo que tiene que ver con una adopción para su implementación, si no brinda garantías mínimas que le permitan a las personas la confianza necesaria para poder desarrollar o realizar transacciones. Y por supuesto, el anonimato, que lo podemos ver, digamos, de dos formas. Lo podemos ver desde un punto de vista positivo y negativo. ¿Por qué? Desde un punto de vista positivo, obviamente brinda privacidad para no saber qué persona está realizando ese intercambio contigo, pero desde un punto de vista, si lo vemos ese lado oscuro, también lo han adoptado muchas empresas o digamos, se podría decir estos grupos al margen de la ley para poder realizar o como una forma de poder transar grandes cantidades de dinero o intercambiar otro tipo de servicio. Entonces, como si bien la blockchain es pública, pero el hash de la transacción vinculado a esa billetera en específico es anónimo. Es decir, nadie puede saber si yo en este momento ingresara a la blockchain y buscar una billetera en específico, podría ver toda la data, todo el historial, pero no sabría quién es la persona que está detrás, es decir, no sabría su nombre, no sabría en qué país está ubicado. Entonces, también toda esta tecnología nos brinda un conjunto de posibilidades que ante los gobiernos invitan a que tomen control, pero ante las masas se convierte en una posibilidad muy interesante, no solo de capitalización, sino también de salvaguardar su integridad
y de que, digamos, de una manera u otra, esas personas no dejen algún tipo de rastro. Ahora, existen varios tipos de criptomonedas que ahorita se las voy a profundizar, se las voy a mostrar de un mercado, pero me enfoqué en estas tres principalmente. Una que obviamente es la cripto más popular a nivel mundial, que es Bitcoin, en donde nos brinda, que es un proyecto que se diseñó inicialmente para brindarle la posibilidad a las personas de poder intercambiar sin depender de intermediarios. También, ¿qué es lo bueno de Bitcoin? Que tiene una oferta limitada. A diferencia del sistema tradicional, como ya lo vimos, que el Banco Central tiene la posibilidad de imprimir dinero a diestra y siniestra, gracias al código, a la programación de la tecnología blockchain, lanzó una oferta limitada, es decir, Bitcoin solo va a tener 21 millones de monedas, no se van a minar más. Entonces, eso no solo lo hace atractivo, sino que lo hace muy potencial porque es un activo de refugio, es un activo escaso y mediante el cual no puedo crear más. Entonces, realmente cumple con un conjunto de objetivos que suelen ser muy interesantes a la vista del inversor o de todas estas entidades financieras que ya están empezando a tomar posiciones o incluso también de los mismos países. Ethereum. ¿Por qué es tan interesante Ethereum? Es el primer proyecto que permitió estructurar para que las personas pudieran desarrollar aplicaciones descentralizadas basando en contratos inteligentes. Es decir, le brinda la posibilidad, brinda toda una plataforma en donde ya ustedes cuentan con unas herramientas prediseñadas para poder estructurar contratos inteligentes que se acomoden a necesidades específicas. Es decir, que busquen solucionar un problema en específico. Y aquí es donde empiezan a aparecer lo que se conocen las dApps o las aplicaciones descentralizadas. Tiene su token representativo, que es el Ether, o más conocido como el ETH. Digamos que es un proyecto que se enfoca más en lo que tiene que ver con la seguridad. Es por eso que sus comisiones son tan costosas. Aunque suele ser una red, ahora es un poco más rápida de lo que era anteriormente, pero prioriza inicialmente o principalmente todo lo que tiene que ver con la seguridad. Y traje a colación esta cripto que se llama Litecoin porque fue la primera propuesta como una alternativa rápida para poder hacer intercambios. Es decir, trataron de copiar como que tomaron lo mejor de Bitcoin y tomaron como lo mejor de Ethereum y trataron de lanzar este proyecto. Y adicional a eso, utiliza algo muy interesante que se llaman los algoritmos de prueba de trabajo, más bien como se conocen como los scripts. Estos scripts, a diferencia de todo ese sistema de minado, ese proof of work que suelen realizar Bitcoin o incluso el proof of stake que suele realizar Ethereum, es muy interesante porque gracias al sistema permite realizar transacciones de una manera más rápida. Y obviamente, como les mencioné, se considera como un complemento hacia Bitcoin. Ahora bien, les voy a compartir y les voy a mostrar algo muy importante, porque suele haber muchísima confusión. Confusión sobre qué temas, sobre qué aspectos. Esta página que están visualizando acá se llama coingecko.com. Ayer les mostré una diferente que se llamaba CoinMarketCap. Hoy les voy a mostrar una que se llama CoinGecko. Y CoinGecko me gusta porque siento que para ese inversionista principiante, la interfaz es un poco más amigable. Me muestra la data o la información de una manera más simple, más sencilla hacia el usuario. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar acá en CoinGecko? Algo muy importante. Acá cuando, digamos, yo selecciono la parte de criptomonedas, puedo ver, digamos, criptomonedas por capitalización de mercado, puedo ver las categorías, que ahorita les voy a mostrar en qué consiste, puedo ver incluso las cadenas de bloque, también me segmenta y me muestra, digamos, como lo más destacado o cuáles han sido los proyectos cripto más destacados y las nuevas criptomonedas que se están enlistando. ¿Qué más puedo ver acá? En intercambios me muestra intercambios de criptomonedas. También me muestra intercambios descentralizados.
que lo van a ir aprendiendo a lo largo del curso, no se preocupen. Me muestra el mercado de los NFT, que lo hablamos en anteriores clases, que es simplemente una forma de representar el arte o tomar un activo digital para poderlo intercambiar de una manera más fácil. Y ya me muestra información de todo tipo, incluso tienen como una especie de academia y dan recompensas por ir completando cada módulo. Se los recomiendo que lo hagan. Ese es donde dice aprender sobre criptomonedas, pero ustedes le dan acá y aquí les muestra muchos cursos, incluso salen muchos artículos, como tal, incluso sale algo que se llama los airdrop, que son sistemas en donde los proyectos cripto para darse a conocer regalan tokens a la comunidad. Entonces también es una forma diferente de generar ingresos, pero no se preocupen que eso se las enseñaré en los módulos que siguen, cómo pueden sacarle el provecho a los airdrops. Listo, me voy a devolver un poquito y acá les voy a mostrar algo muy importante. Mire, dentro del mundo cripto, así como en la vida real, cuando digamos yo voy a invertir en la bolsa, yo puedo, digamos, hay un mercado segmentado, es decir, está el mercado de acciones, está el mercado de los commodities, que comúnmente suelen ser todo este tema, el arroz, todos esos, digamos, bienes o servicios de primera necesidad, ¿cierto? Están también los índices que emulan el comportamiento de un conjunto de activos como el Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, como el Nasdaq 100, que son las 100 empresas tecnológicas más importantes a nivel mundial, etcétera, etcétera, ¿cierto? Digamos, se puede diversificar. ¿Qué ocurre con el mercado cripto? Dentro del mercado cripto existen varios tipos de categorías. ¿Y cómo las puedo identificar? Me vengo acá, le doy en donde dice categorías o también lo puedo ver desde acá, cuando le den categorías. Pero vamos a hacerlo desde acá. Le doy en categorías y miren que eso es muy interesante. Entonces, ¿cómo yo puedo aprender a diferenciar todo lo que tiene que ver con estas categorías? Miren, muy sencillo. Espera un momentito que organizo esto acá. Me está tapando, listo. Ahora sí. Miren, siempre que ustedes vean proyectos que quieran decir capa L1, son proyectos que están enfocados principalmente a todo lo que tiene que ver desarrollo. Es decir, se estructurado o se concibieron para solucionar un problema y que las personas puedan construir sobre ellos. Están obviamente los proyectos relacionados o plataformas de contratos inteligentes, es decir, se especializan para suplir. Si usted necesita crear un contrato inteligente, necesita ofrecer un producto o servicio y desea automatizarlo, pues lo puede hacer en alguna de estos proyectos o de estos blockchain como tal, porque hay proyectos que tienen sus blockchains propias o se apalanca simplemente de blockchain externas. Están todos aquellos proyectos que le apuntan a todo lo que tienen que ver un tema de seguridad. Están los de monedas estables, están aquellos que están basados en intercambio, es decir, que comúnmente se encuentran en exchange y que se utilizan para hacer las transacciones de una manera más fácil. Ejemplo, el caso de BNB. Yo puedo convertir BNB a Tether, manejo una correlación directa. De igual manera ocurre con todos esos proyectos. A un mundo que, digamos, se nos puede hacer muy familiar, que es el de las finanzas descentralizadas. Son todos estos mercados en donde todos los días se están enlistando nuevos proyectos y mediante los cuales yo tengo la posibilidad o puedo acceder a invertir dentro de ellos. Están también los que se enfocan en ya en un intercambio centralizado, es decir, Binance como tal es un exchange centralizado, es decir, un exchange que está regulado. Pero de igual forma, hay exchange descentralizados, como el caso de cuál, PancakeSwap, OneInch, Uniswap. Hay algunas exchange descentralizadas que también las iremos viendo a lo largo del video. Acá es muy importante porque ya estos tienen que ver con Coinbase Ventures. ¿Qué quiere decir? Coinbase, como bien saben, tiene su propia exchange, pero además de ese tiene su propio fondo de inversión. Entonces, ese fondo de inversión suele invertir o digamos suele estar estructurado dentro de su ecosistema
por un conjunto de proyectos y comúnmente se pueden enlistar. Estos ya son los famosos Labs Portfolio, digamos, son relativamente proyectos que van muy relacionados a un tema de investigación. Están las meme coin, es decir, proyectos que especulan con alguna tendencia o alguna noticia que sea boom del momento. Están también los proyectos que están enfocados en una temática de perros, NFT, todo el tema del arte digital, token y staking. El staking es una forma es como si ustedes hicieran un ahorro. Mejor dicho, mírenlo como si fuera un CDT o un contrato a término fijo, como se suele llamar en otros países, en donde ustedes dejan sus criptos bloqueadas por un determinado periodo de tiempo y durante ese periodo de tiempo el exchange o ese pool trabaja con ese dinero y te devuelve al final de ese periodo tu dinero con unos intereses. Así funcionan, digamos, los staking. Los de gobernanza están diseñados para que ustedes puedan tener voz y voto. Ejemplo, digamos, si el día de mañana se desarrolla un proyecto, digamos, desarrollamos el proyecto y se llama Jaime Coin. Entonces, si el señor Jaime lo decide estructurar como una DAO, que se conoce como una organización autónoma descentralizada, es decir, por medio de la adquisición de tokens, lo que me brinda esos tokens son participación, tener mayor participación, tener voz y voto en la dirección o en las futuras implementaciones de nuevos proyectos que haya para un token o un proyecto en específico. Ya esto, digamos, es un portafolio que está vinculado a un proyecto que se llama Paradigm. Eso ya lo que tiene que ver es con la versión de Ethereum 2.0. ¿Qué es lo que se llama como Ethereum 2.0? Antes, Ethereum utilizaba un sistema que era muy parecido al de Bitcoin, de minado, que se llamaba Proof of Work, es decir, prueba de trabajo, que es el que conocemos, que tiene capacidad de procesamiento computacional a cambio de validar una transacción y me lo retornan en token. Evolucionó a algo que se llama Proof of Stake o prueba de participación. ¿Cuál es la diferencia? Ya yo no tengo que realizar ese proceso de minado, sino que simplemente dejo como un valor colateralizado, dejo como una reserva de fondos en un token representativo, que en este caso es Ethereum, para ganarme el derecho de poder validar transacciones dentro de esa red. A cambio de eso, por probabilidad matemática, va a llegar un punto en que me va a tocar validar algún tipo de transacción. La cantidad de dinero que deje depositado bajo este nuevo sistema del Proof of Stake o prueba de participación determinará de una manera u otra también el número de transacciones al que puedo acceder, pero también es una muy buena forma de, digamos, generar fuentes de ingreso alternativas. Ya lo que les decía, los de capa 2 ya están enfocados a desarrollar aplicaciones descentralizadas, es decir, ya lo que busca son crear proyectos que busquen adaptarse o incluso que puedan ser conocidos de una forma masiva. Esto que se llaman DEPIN, les soy muy sincero, no sé en qué consiste. Vamos a darle clic a ver si nos da mayor información. Ok. Estos proyectos, los proyectos DEPIN, descentralizado, pero estos proyectos principalmente se enfocan a todo lo que tiene que ver con un desarrollo de ecosistemas. Me explico. Imagínense que hay proyectos, como ustedes decir, sistemas operativos. No sé, el sistema operativo iOS, que está diseñado para los iPhone, y el sistema operativo el sistema operativo sí, de Android, el normal, pues son proyectos que se enfocan en eso. Por ejemplo, proyectos como, bueno, aquí no sale, hay uno que se llama EOS, está enfocado o incluso se puede manejar de una manera equivalente, es el sinónimo del sistema operativo de iOS, sino que obviamente sería de manera descentralizada, pero le apunta a solventar lo mismo. Proyectos como Theta Network, que son proyectos que están enfocados a un tema de streaming,
Es decir, cambiar la forma en cómo visualizamos los videos o incluso cómo visualizamos el acceso o el consumo al video, pero de una manera descentralizada y mediante los cuales los creadores puedan obtener las recompensas que merecen. The Graph, que también está llamado a ser, es como una especie también de una especie de buscador de la blockchain. Es muy interesante todo lo que implementa. Y Render, que más que todo está enfocado, es un proyecto muy metaversico, porque no sé si han escuchado que cuando realizan todos estos avatars, se hace un proceso que es el renderizado, es decir, una optimización para darle movimientos o articulaciones, pues este proyecto lo que hace es que brinda espacio en la nube para que todos estos tipos de proyectos que se dedican a desarrollar metaversos o todo lo que tiene que ver con el tema de diseño y que de una manera u otra lo quieren vincular a la blockchain, tengan capacidad de almacenamiento para poder realizarlo. Entonces también es un proyecto interesante y más precisamente a eso es lo que le aplican bajo el concepto de lo que se conoce con DePIN. Intercambios descentralizados, que es lo que solemos conocer como las DEX. Acá también el mundo cripto vincula todo lo que tiene que ver los GameFi. ¿Por qué se llama GameFi? Porque son, bajo la metodología de juego, se va creando todo un ecosistema financiero, en donde por medio de una metodología que se conoce como el Play to Earn, es decir, donde yo gano por jugar, es una nueva forma de que se vea valorado el tiempo, porque no nos digamos mentiras, hay personas que son apasionadas por los videojuegos y entonces atacaron esta problemática en el sentido de que, mira, acá tu tiempo o la inversión que haces para de pronto pasarte determinadas facetas del juego o porque te llamó mucho la atención, que lo veas recompensado por medio de tokens, que sean tokens que tengan una usabilidad dentro de todo este ecosistema y que puedan monetizar o que te sirva también para tener acceso a mejores access o herramientas que te permitan potencializar algún personaje o mejorar las condiciones de algún tipo de videojuego. También hay otro que está enfocado en Elon Musk, pues ya todos los conocemos, son coins, las de inteligencia artificial que no podían faltar, que son proyectos muy interesantes. También hay algo que se llama el Launchpad. Binance, cada determinado periodo de tiempo, suelen listar determinados tokens y bajo la implementación de estos tokens, esto se conoce como el launchpad. Es decir, las personas dejan bloqueado un determinado capital para ganarse el derecho a poder acceder o invertir en esos proyectos y a cambio les regalan tokens y después ya se los liberan. Es algo muy interesante. Este tema que se conoce como de conocimiento cero, se los voy a explicar acá por medio de un ejemplo. Conocimiento cero, blockchain. Y es muy interesante. Miren, vamos, vamos a leer esto. Entonces, miren, eh, lo que se conoce como conocimiento cero quiere decir es una técnica de escalabilidad para cadenas de bloques que permite procesar un gran número de transacciones fuera de la cadena principal mientras se mantiene un alto nivel de seguridad y descentralización. ¿Qué quiere decir? La primera clase, recuerdan que nosotros visualizamos que cuando podíamos, digamos, estamos realizando el proceso de minado, había una cadena principal que ya guardaba todo el registro de las debidas transacciones, pero mientras tanto, habían todas estas cadenas que de una u otra manera estaban validando transacciones, pero que no se habían ganado el derecho de poderlas, digamos, vincular a esta cadena principal. Lo mismo ocurre acá. Es decir, lo que se hace es con el objetivo de buscar transacciones que sean más eficientes, pero sin sacrificar las propiedades que tiene la blockchain principal, que es de seguridad y descentralización, se crean bajo un concepto que se conoce como prueba cero. ¿Por qué se les llama prueba cero? Porque no necesitan
todo el sistema de validación que conlleva una blockchain como tal, sino que se ahorran procedimientos y al ahorrarse en procedimientos les permite agilizar o les permite, digamos, desarrollar transacciones o validar transacciones de una manera más eficiente. Bueno, también están las que les mencionaba ahorita enfocadas en el almacenamiento. Siempre, ahorita está creando una tendencia, siempre vamos a necesitar que el espacio en la nube, los documentos ya cada vez son más, digamos, de mayor tamaño. Ahorita, no sé si a veces les pasa que cuando tratan de subir alguna fotografía o de enviarla, sea por Gmail y demás, comúnmente a veces te dice que si quieres adquirir más espacio, tienes que pagarlo. Pues lo mismo lo trataron de hacerlo acá, lo llevaron a un contexto blockchain en donde son proyectos que se enfocan en guardar o resolver el problema del almacenamiento. Y es un nicho que créanme que es muy interesante y que puede tener un gran crecimiento en los próximos años. Están los que ya lo habíamos visto arriba, pero estos más que todo están enfocados a proyectos de finanzas descentralizadas, pero más que todo son índices. Está también lo que se llama agricultura de rendimiento o más conocido como farming. ¿Qué es el farming? Es como una especie de donde tú dejas bloqueados tus tokens, pero la particularidad que tiene el farming y lo que la diferencia del staking es que en el farming las rentabilidades suelen ser variables porque los proyectos son muy volátiles. Y en algunos farming no te requieren o no requieren que debas dejar ese capital bloqueado por un determinado periodo de tiempo. Lo que les decía ahorita, los que se llaman jugar para ganar o más conocidos como Play to Earn, P2E, que están enfocados en eso, en darte recompensas mientras más juegues, los que están enfocados en el metaverso, otros que se enfocan en hacer un mercado de forma automatizada, es decir, crean mercado de manera automatizada, se llaman los AM. Estos son muy importantes, son los famosos oráculos. Los oráculos lo que hacen es que toman data del mundo exterior y la traen a la blockchain. ¿Cómo así? Digamos que tú necesitaras censar la temperatura, ¿cierto? No sé, la temperatura que hay en este momento en tu ambiente. Tú utilizas por medio de una herramienta, por medio de un oráculo, censas esa temperatura, eso te da un determinado valor, pero ese oráculo no puede depositar la confianza solo en un solo validador o alguien que se encargue de censarlo. Entonces tiene un montón de herramientas que censan esa temperatura, eso da un valor promedio y ese valor promedio es el que suelen enlistar o el que tú sueles visualizar en la blockchain. ¿Cómo funciona para entenderlo mejor? Cuando ustedes comúnmente entran al mercado y pueden visualizar el precio de Bitcoin, hoy Bitcoin está a 65.000 o Ethereum está a 3.500. Esas son funciones, eso es posible gracias a los oráculos. ¿Por qué? Porque un conjunto de validadores o empresas validadoras se tomó el tiempo de, de verificar o registrar el historial del Bitcoin o del Ethereum, se saca el promedio y ese es ese valor representativo que tú puedes visualizar. Entonces, los oráculos tienen un papel importantísimo en la blockchain, viéndolo desde un punto de vista de credibilidad de la información que se suministra. De igual manera, los famosos pools de Binance, estos ya son tokens, estos ya son, digamos, proyectos de los famosos proyectos de Layer 0. Para ponerles un ejemplo, son proyectos que buscan interconectar blockchain. El caso en específico, Polkadot, un proyectazo que lo que busca es hacer que haya, eso se llama interoperabilidad. Cuando yo busco que las blockchains se puedan conectar entre sí, se llama interoperabilidad. Para que lo entiendan mejor, ¿cuál es uno de los grandes problemas que sufre actualmente la blockchain? Que yo no puedo enviar, digamos, si yo tengo Tether en la red de Binance, no lo puedo enviar el Tether, digamos, sobre la red de Tron. Primero tengo que hacer algo que se llama un bridge o un puente. Lo que buscan estos proyectos conocidos como Layer 0 es solucionar esa problemática de que pueda haber todo un tema de interoperabilidad entre blockchain. Entonces también son muy interesantes. Y miren, y así pueden encontrar la cantidad de proyectos, desde préstamos en donde ustedes dejan colateralizado un token
les da a tasas o intereses súper bajos, ustedes les delimitan el tiempo y se suelen utilizar como técnicas o tácticas para no liquidar determinada posición cuando yo adquirí un token. Estos ya son los memes de Solana, estos ya son enfocados a la privacidad. Esto es muy importante, Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? Es la posibilidad de yo poder automatizar, traer la tecnología en un tiempo real, digamos, obtener data en tiempo real, que digamos yo pueda ir por la calle y desde mi vehículo pueda saber, por decir un ejemplo, a cómo está en qué grado está la temperatura, si me voy a encontrar con tráfico, si va a haber un accidente. Todo eso se puede hacer por medio de un sistema en donde busca crear las famosas smart cities o ciudades inteligentes. Son ciudades que estén interconectadas entre sí, en donde las personas tengan acceso a la información de una manera muy rápida en tiempo real y que les brinde las mejores posibilidades ante un suceso en específico. También va a ser un nicho muy interesante que se puede mirar todo lo que tiene que ver con tema de dinero social. Digamos, son proyectos que le apuntan a suplir lo que tiene que ver con lo que solemos ver en las redes sociales. Es decir, aquí se empiezan a desarrollar las versiones de Facebook o de TikTok o del mismísimo Instagram. Ya estos son tokens de gobernanza, lo que les decía, para ganarse el derecho a invertir. Ya esto tiene que ver con el tema de finanzas. Estos son derivados que, como su nombre lo indica, están basados o digamos su existencia se debe a productos físicos que existen, entonces se pueden también. Esto es lo que les decía ahorita, son los famosos bridge para poder hacer los puentes y poder intercambiar o pasar de una blockchain a otra, enfocados en análisis, agentes de inteligencia artificial. Y aquí pueden seguir viendo, mira, hay infinidad, cantidad, pueden encontrarse los que deseen. Entonces, eso es muy importante para que entiendan por qué es importante identificar las categorías de criptomoneda. Porque al final, de una u otra manera, cuando tú vas a tomar la decisión de invertir, tiene que ir muy a tu perfil. Por ejemplo, yo soy una persona muy tecnológica, me apasiona la tecnología. Todo lo que tenga que ver con el Internet de las cosas, lo que tenga que ver de pronto con el sector, digamos, de desarrollo, lo que tenga que ver con la parte también del mundo de los negocios, digamos, de finanzas descentralizadas, por supuesto que me va a llamar la atención. Pero, por ejemplo, no sé, al señor Jaime le puede interesar todo lo que tiene que ver con el tema energético. También hay proyectos enfocados a suplir todo esto, lo que tiene que ver de energías renovables y se puede haber identificado. Un ejemplo, en el caso de Samuel, se pudo haber identificado con los juegos de gaming, con el tema del metaverso. Entonces, es muy importante identificar a partir de tus gustos, porque eso es lo que te va a permitir indagar, buscar data, buscar información sobre determinados proyectos cripto con el objetivo de poder estructurar tu portafolio. Pero no se preocupen que eso lo vamos a ir viendo y el objetivo de eso también es que ustedes tengan su portafolio creado al finalizar este curso. Ahora, vamos a irnos acá a algo muy importante. Esta página que ustedes están viendo se llama OpenZeppelin. ¿Y cuál es la función de OpenZeppelin? Muy sencillo. Es un sistema que me permite desarrollar contratos inteligentes sobre Solidity. Miren cómo lo están viendo acá. Open Zeppelin Contracts. Ahora, ¿qué tipo de contratos puedo ir yo desarrollando? Contratos que están sobre un protocolo que tiene que ver la ERC20. Siempre que vean cuando son protocolos ERC20, quieren decir que es de Ethereum y el número significa que son protocolos que están enfocados en la creación de tokens. Por ejemplo, los que tienen que ver con el protocolo ERC721 están enfocados a la creación de NFTs. Los que tienen que ver con el ERC1155 es como un híbrido. Busca no solo tener flexibilidad y que puedas crear tokens, sino que también de una manera u otra puedas crear también NFTs que te permita darle como una utilización o poder partir la representación de su valorización en diferentes partes. También está lo que ya tiene que ver con gobernanza, principalmente es para desarrollar tokens enfocados
para un tema de votación y obviamente están los que tienen que ver con custom. Vamos a traducirlo al español, digamos, para que pueda haber un mejor entendimiento. Y eso es lo que tiene que ver, más precisamente, eso ya tiene que ver con un tema de custodia. O sea, son proyectos que están enfocados a un tema de custodia. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo funciona? Simple. Miren, acá vamos a crear un token, por decir un ejemplo, vamos a crearle el token a Samuel. Entonces, acá donde dice nombre, yo pongo Samuel. Miren cómo va cambiando acá. Miren, si yo borro, miren cómo va cambiando aquí. Si ven aquí cómo sale, miren, Samuel. Entonces, miren que él ya me da un esqueleto predeterminado. Yo le digo, vale, ¿cuántos quiero premintear? ¿Qué quiere decir premintear? Es decir, ¿cuántos tokens voy a sacar como tal? Voy a realizarle, digamos, ese proceso de acuñación, así como voy a delimitar en el caso de Bitcoin, que solo fueron 21 millones, ¿cuánto, digamos, quiero hacer en ese proceso del preminteo? Entonces yo le digo, no sé, quiero sacar 500 tokens o 5,000 tokens. Entonces miren que aquí ya me lo definió, me definió la variable. Y acá yo le voy a dar las características. ¿Qué quiere decir que sea, digamos, acuñable? Que se pueda mintear, es decir, que se haga un proceso que me permita enlistarlo en una blockchain en específico. La propiedad de que sea quemable. Esta propiedad lo que busca es reducir la oferta con el objetivo de que si aumenta la demanda, como hay tan pocos tokens, eso va directamente relacionado para que aumente su valor. Muchos se llaman quemables o también se actúa bajo un protocolo que se conoce como Proof of Work. También, digamos, si yo le quiero asumir a este token, por decir de Samuel, que sea, por ejemplo, de votos, también se lo puedo dar. Y aquí dentro del control del acceso, yo puedo decirle que sea de propiedad administrativo. ¿En qué va a cambiar? Por ejemplo, los que son de propiedad tienen acceso, perdón, tienen acceso, tienen acceso a todos los privilegios que puedan acceder o yo también le puedo asignar determinados roles, es decir, privilegios específicos o ya también lo puedo designar como uno administrativo. El administrativo de que se base a el acceso de ciertas funciones en específico. Entonces, en este caso vamos a darle propiedad para que se pueda tener acceso a todo. Esto de capacidad de actualización, eso UPS, comúnmente es para con el objetivo de que él mismo, digamos, vaya guardando la data o vaya guardando un historial de la información. Entonces, digamos, lo podemos poner como este UPS. Y acá, digamos, si deseamos asignar un correo en específico y demás, y obviamente tiene la licencia de que fue realizado por el MIT, es decir, el Massachusetts Institute Technology o Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, listo, miren, miren lo fácil que es crear un token. Pues digamos un token básico, ¿cierto? Este es el código. Ahora, ¿dónde yo puedo ejecutar o decir, hacer algo que se llama una prueba para saber si el token me va a permitir o, digamos, está funcionando de la manera correcta? Bueno, acá también, mira, yo le puedo poner el símbolo. Digamos, yo le voy a poner el SM si le quiero poner el símbolo. Entonces, digamos, yo le doy aquí a donde abrir en remezcla o cuando lo tengan, se lo recomiendo que lo tengan en inglés. Yo lo traducí obviamente al español para que pudieran visualizarlo de mejor manera, pero siempre manéjenlo en inglés. Esto quiere decir abrir o open to remix cuando yo le doy acá. Entonces, miren lo que pasa. Aquí me lleva con el objetivo. Entonces, se los estoy mostrando. Al final, un token es código. Esto es un contrato inteligente. Ese es el contrato inteligente para crear el token de Samuel. Es decir, aquí con esta parte, miren que ya Samuel tiene tranquilamente una criptomoneda. Ahora, como todo, como esto funciona, ya obviamente para esto necesitan criterios de programación y demás, como un tema de, yo siempre cuando se redacta en este caso, un código, una programación o se está propagando, digamos, programando, hay algo que se llama compilarlo. ¿Qué quiere decir compilarlo? Es ejecutar cada una de las funciones para que esas funciones se interconecten entre sí
y obviamente me permita que esa programación que estoy haciendo o, o ese algoritmo en específico empiece a probarlo, a testearlo con las respectivas, digamos, pautas que yo le ingresé. Entonces yo lo doy acá y miren que aquí les estoy compilándolo. Ahora yo también puedo venir acá, acá le puedo dar compilar y también que que corra, que digamos pueda correr el activo. Entonces mire que aquí se generó el contrato inteligente. Si lo ven, mírenlo acá, ¿ve? Samuel, aquí dice contract y aquí está el contrato inteligente de este token, que es en el caso el token de Samuel. ¿Cómo puedo yo venir a probarlo acá? Digamos, yo vengo acá y puedo inicializar las variables, ¿cierto? Puedo inicializar, digamos, las variables para, digamos, para empezar a hacer pruebas. Digamos, si yo lo despliego acá, obviamente en ese momento, como no lo he corrido, pero digamos, no sé, pongámosle uno. Y acá seleccionemos que lo corra. No se preocupen, eso, digamos, simplemente es cultura general, es como un tema más para que entiendan y vean cómo se crean los proyectos, es decir, cómo los programadores entran, hacen todo un proceso de testnet, dependiendo si quieren crear un token o desean estructurar un protocolo. Así es la forma, digamos, de irlo programando, de irlo testeando. Entonces, déjenme, yo selecciono acá, digamos, que va a ser, digamos que es como si fuéramos a crear. En este caso, vamos a ver ERC20, si hay alguno que esté por acá. Digamos que escogemos este, no sé, ERC20. Mm, no nos da la opción. Bueno, ya eso ya sí es un tema más de pronto bueno, el Remix, Virtual Machine. Vamos a ver, no, sería Testnet. Bueno, Virtual Machine, Mainnet 4, digamos, le damos este, establecemos el monto, darle en desplegar. Lo volvemos a guardar. Pero digamos, eso es para que ustedes vean, digamos, cómo se crean, ¿cierto? Cómo se van creando. Acá obviamente tendría que pegarle una dirección y demás, pero no se preocupen porque ya esto es, digamos, tiene que ver más con programación, pero lo que quería era que pudieran visualizar, de que vieran lo fácil que es crear. Incluso también puedo hacer lo mismo con el señor Jaime. Mire que yo acá pongo Jaime y él me lo cambia. Ahí le puedo poner que se llame ya es JM y también le puedo cambiar, digamos, el preminteo que ya no sean 5.000, sino que sean 1.000.000. Ahora, él también brinda algo muy interesante que es el tema de la inteligencia artificial. Miren que es un asistente de inteligencia artificial, creo que apenas está en prueba, pero él también te sugiere cosas, por decir, crea un token con un suministro de 10 millones, ¿cierto? ¿Qué lo hace mintiable? Hacer un contrato para una DAO. Pero yo le doy clic aquí. Ahorita como que está apenas recién incorporado, está, digamos, y en la fase alfa y obviamente tendría que crearme una cuenta y demás, por eso me tira error, pero miren ya cómo también por medio de la inteligencia artificial, ya yo voy a veces sin necesidad de saber de programación, poder estructurar o poder crear mi propio token, ¿por qué no? Entonces, digamos, esto era todo lo que les quería mostrar por el día de hoy. La idea tampoco es saturarlos tanto de información, sino que aprendieran a conceptualizar un poco de todo lo que tiene que ver con todo este mundo de las criptomonedas, ¿cierto? Y entendieran también cuál es la diferencia y por qué el impacto que se genera en relación al sistema tradicional. ¿Qué vamos a visualizar el día de mañana? Ya con esto, digamos, terminamos la primera parte. Espera un momentico, yo les comento por acá. Ya con eso, miren que ya terminaríamos la primera sesión, ¿cierto? Del curso y empezaríamos a abordar propiamente la parte número 2, que ya tiene que ver con las inversiones en criptomonedas. De igual forma, antes de ingresar a este como tal, mañana vamos a hacer un refuerzo muy interesante de todo lo que tiene que ver, digamos, vamos a condensar toda esta información, vamos a aprender, digamos, a analizar
proyectos, ustedes van a aprender todo lo que tiene que ver con estos exchange, cómo se van a mover, cómo se puede interconectar el dinero fiat y adquirirlo en cripto y demás. Entonces, de verdad, como siempre, para mí ha sido un placer.